Comenzó con un silencio que no se sentía vacío, se sentía consciente, como si el aire mismo hubiera detenido su respiración para presenciar algo inexplicable. Frank Morrison no era ajeno a los sucesos extraños. Al fin y al cabo, había arreglado lo irreparable, mirado a un extraterrestre a los ojos y se había enfrentado a verdades que hicieron añicos su comprensión de Jesús, de Dios, de la vida misma. Pero nada podía prepararlo para lo que apareció aquella mañana en el campo. Esta vez no hubo accidente, ni metal ardiendo, ni luces parpadeantes. Solo una figura, pequeña, inmóvil, fuera de lugar, un niño. Frank lo vio desde el porche. La niebla matutina aún no se había disipado, y el sol seguía luchando contra los últimos vestigios de la noche. Pero allí estaba, de pie, observando, descalzo sobre la hierba fría, inmóvil, sin parpadear. Frank sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cogió la vieja chaqueta del perchero, aún con una mezcla de escepticismo y terror ante la posibilidad de que el universo aún no hubiera terminado con él. Caminó despacio. Al acercarse, notó algo extraño. El niño no respiraba con dificultad por el frío. Su piel no estaba enrojecida como la de la mayoría de los niños expuestos al aire fresco de una mañana en Montana. Su rostro era tranquilo, sereno. Parecía tener unos 9 o 10 años, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos, aquellos no eran los ojos de un niño, estaban demasiado quietos, demasiado profundos, como mirar algo que había visto, guerras y galaxias, como mirar algo antiguo, envuelto en una piel demasiado joven para comprenderla. Frank se aclaró la garganta. ¿Estás perdido, chico? El niño no respondió, simplemente inclinó ligeramente la cabeza, y entonces, como si lo hubiera ensayado durante siglos, habló. Vengo del futuro, Frank, pero no del futuro que te imaginas. No era la voz de un niño. Era suave, segura, casi musical, como si supiera que no necesitaba convencerlo de nada. Frank parpadeó, con la boca seca. ¿Sueño? Es otro, murmuró, porque últimamente ya he tenido bastantes. El chico dio un paso al frente. Sus pies no se hundieron en el barro como debían. Miró a Frank, y en su rostro se reflejaba la tristeza. No melancolía, sino pena, de esa que solo se siente al ver a miles de millones de personas olvidar quiénes son en realidad. «No estás loco», dijo el niño. «Estás despertando». Frank sintió que le flaqueaban las rodillas. Se sentó en un tronco cercano sin darse cuenta de que se había movido. ¿Mí? ¿Por qué? El niño se agachó a su lado. «Porque miraste, no solo a la nave, no solo a los hologramas, miraste hacia adentro. La mayoría de la gente nunca lo hace». Frank se rió, pero fue una risa amarga. No buscaba la iluminación, simplemente no quería morir solo y confundido. El niño ni se inmutó. La mayoría de los despertares no comienzan con el amor, comienzan con el miedo, la soledad, el agotamiento. Así es como la luz se cuela, por las grietas. Frank miró fijamente al chico. Dolorosamente había algo familiar en su forma de hablar. ¿Sabes todo lo que he visto? El niño asintió. ¿Y más? Pero lo que viste, Frank, eso fue solo el principio. ¿Crees que el extraterrestre te mostró la verdad sobre Jesús? Hizo una pausa, dejando que el peso del silencio guiara sus siguientes palabras. Él solo te mostró lo que tu mente podía comprender, pero estabas destinado a ver más, porque lo que enterraron acerca de Jesús no se trata solo del espíritu, se trata del poder. Poder sobre la simulación que llamas realidad. El corazón de Frank se aceleró. Había pasado 3 meses intentando recuperarse tras presenciar lo imposible, pero esto era diferente. Esto se sentía más peligroso. El niño metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto, una esfera, transparente, casi como de cristal, pero parecía vibrar suavemente. Esto registra la frecuencia, no el sonido, dijo. Contiene las últimas palabras de quienes lo recordaban, personas que fueron borradas de la historia por saber demasiado. Frank no lo tocó. ¿Por qué me enseñas esto? Porque la mentira nunca se trató solo del cielo o del infierno. Se trataba de desempoderarte desde dentro, de enseñarte a arrodillarte cuando naciste para mandar. El niño se puso de pie de nuevo. El viento arreció ligeramente, susurrando entre los árboles. Jesús no vino a enseñar religión, vino a recordarnos el sistema operativo, el plano. Pero ese conocimiento fue secuestrado, y reescrito, y vendido. A Frank le temblaban las manos. Recordaba años de mendigar, de suplicar, de ayunar, de pedir ayuda,
de esperar señales y de no recibir nada. El niño dio un paso más cerca. Cuando rezas como un esclavo, el universo refleja la esclavitud. Cuando sientes que la respuesta ya está aquí, el universo se adapta a tu certeza. Frank tragó saliva con dificultad. Eso es lo que el extraterrestre intentaba mostrarme, que todo comienza con la fe. No es creencia, corrigió el chico. Es conocimiento. La creencia, la duda, deja espacio para... El conocimiento es frecuencia, y la frecuencia crea. Las palabras le calaron más hondo de lo que esperaba, no porque fueran nuevas, sino porque eran algo que siempre había sentido, pero que nunca se había atrevido a creer. Los ojos del niño se suavizaron. No eres una víctima, Frank. No estás maldito. No tienes mala suerte. Eres un creador olvidado que ha estado lanzando el hechizo equivocado todos los días de su vida. Frank apartó la mirada, avergonzado. He desperdiciado décadas pensando que estaba rota. El niño negó con la cabeza. No, fuiste programado para pensar eso, y ahora que el programa está fallando, tu alma finalmente se está reiniciando. El viento cesó por un segundo. Todo pareció suspenderse. ¿Estás diciendo que Jesús intentaba enseñarnos a hackear el sistema? El niño sonrió por primera vez. Él no lo estaba hackeando. Él lo escribió. Frank sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Toda su culpa, todas sus oraciones, todas silenciosas, las noches, preguntándose si Dios se había vuelto sordo. Todo estaba construido sobre un fundamento de mentiras. Estás aquí para terminar lo que él empezó, dijo el niño. No con sermones, sino recordando. Frank se inclinó hacia adelante. Su voz se quebró. ¿Recordando qué? El niño señaló su propio pecho. Que tú y el Padre no estáis separados. Que el reino de Dios nunca estuvo en las nubes. Estuvo aquí, en tu aliento, en tu pensamiento, en tu palabra. De nuevo silencio. Pero esta vez era cargado de significado. Frank respiró hondo y con dificultad. Ni siquiera sé por dónde empezar. El niño colocó la esfera en la mano de Frank. Esta palpitaba suavemente. Ya empezaste. En el momento en que dejaste de pedir salvación y comenzaste a hacer la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta?, preguntó Frank. La voz del niño se convirtió en un susurro. ¿Cómo sería tu vida si recordaras que eres divina? Y así, sin más, el chico se dio la vuelta y empezó a alejarse. Nada parecía desdibujar los límites de la realidad, hasta que, sin destellos ni sonidos, simplemente desapareció. Frank se quedó paralizado, no por miedo, sino por el peso de todo lo que acababa de suceder. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tenían efecto o que tu vida se te escapaba de las manos, cuéntanos en los comentarios. Quizás no estés roto, Juan Puesene. Quizás también estés despertando. Si este mensaje te ha conmovido, suscríbete ahora. Hay mucho más que recordar. Sentado mucho después de que el chico desapareciera. Esta vez el silencio no era vacío. Estaba cargado de tensión. Como estar en el lugar donde se produjo una explosión invisible, de esas que no derriban muros, sino creencias. Sentía el corazón hinchado en el pecho, como si no pudiera soportar la presión de aquella nueva comprensión. Echó un vistazo a la esfera que tenía en la mano. Aún palpitaba suavemente, casi como si estuviera viva, como si respirara al unísono con él. No sabía qué hacer con ella, así que la guardó en el bolsillo de la chaqueta, sin saber si se desvanecería como el chico o si se volvería más pesada con el tiempo. Regresó a casa, más despacio de lo habitual. Cada paso se sentía como moverse bajo una gravedad distinta. El sol estaba más alto, pero la luz se veía extraña, más nítida, como si le hubieran limpiado algo tras los ojos. Por dentro, la casa parecía igual, pero Frank no. Algo había cambiado, silenciosa pero permanentemente. Preparó café. No porque lo necesitara, sino porque era algo familiar que lo anclaba. Mientras removía la taza con la cuchara, sus pensamientos volvieron a las palabras del chico. Jesús no vino a ser adorado, vino a enseñar, no a crear una religión, sino a entregar a la humanidad la llave de su propio software. Frank ya había oído esa frase, el sistema operativo. Recordaba las palabras del extraterrestre en el granero, el campo de la conciencia, frecuencia, intención, manifestación. Pero en aquel entonces le pareció teórico, algo cósmico. Ahora, con el recuerdo de los ojos de aquel niño aún fresco en su alma, le parecía algo íntimo. Se sentó a la mesa y abrió la pequeña libreta de cuero que había empezado a usar desde el primer encuentro. En ella había frases que no comprendía del todo,
dibujos de campos de energía, diagramas de lo que había visto en las visiones holográficas, pero algo resaltaba ahora más que nunca. Una frase que el alienígena había repetido a menudo: el reino no está por venir, ya está. Simplemente olvidaste cómo verlo. Frank se quedó mirando esas palabras. Ya no sonaban poéticas, sonaban como un desafío. Cerró los ojos. Intentó recordar cómo se veía Jesús en el holograma. No la versión de la escuela dominical, no las estatuas ni las vidrieras. El hombre real, sus ojos, su postura, sus manos, su seguridad. No hablaba con autoridad religiosa. Instruía, calibraba mentes, casi como un científico en el cuerpo de un maestro del código interno de la realidad. Frank volvió a abrir los ojos. ¿Y si cada parábola no fuera solo una guía moral, sino también un código encriptado? ¿Y si cada frase, cada historia, escondiera la fórmula para reescribir tu vida? El extraterrestre lo había insinuado, que Jesús conocía los campos de energía, que sus palabras transmitían algo más que sonido, transmitían intención. Las palabras no servían solo para comunicar, eran herramientas para la creación, interfaces directas con el campo. Frank recordó algo más. Cuando Jesús sanaba, no decía que seas sanado, decía, estás sanado, o tu fe te ha sanado. Siempre en presente, siempre con autoridad. No hay esperanza, conocimiento. A Frank le recordó algo que había leído años atrás y que nunca había comprendido del todo. Un estudio sobre cómo el cuerpo responde a las experiencias imaginadas del mismo modo que a las reales. Que si alguien imaginaba vívidamente que corría, sus músculos activarían micromovimientos. Que si uno imaginaba un limón con todo detalle, su textura, su aroma, su acidez, se le haría agua a la boca. El cuerpo no percibía la diferencia. Esa fue la primera pista, se dio cuenta Frank. El cerebro no distingue, obedece a la emoción, obedece a la certeza. Jesús había dado con eso, solo que no solo para el cuerpo, sino para la estructura misma de la realidad. Cuando multiplicó el pan y los peces, no dijo, Dios, por favor, ayúdanos a alimentar a esta gente. Dijo, gracias por esta abundancia. Antes de que fuera visible, existiera físicamente, se saltó la espera. Frank se inclinó hacia adelante. A eso se refería el chico con hackear la realidad. Jesús no oraba pidiendo milagros, los iniciaba como un código. Sus pensamientos, alineados con sus emociones, rebosantes de certeza, reescribían la simulación. Y la iglesia convirtió eso en un ritual. Convirtieron el código en una ceremonia. Sustituyeron la alineación interior por la obediencia externa. Repetición en lugar de comprensión. Fe en el sufrimiento en lugar de conciencia del poder. Frank sintió una opresión en el pecho. Había pasado 60 años arrodillado, pidiendo, suplicando. En ningún momento se percató de que era él quien sostenía el teclado. Volvió a abrir su cuaderno y comenzó a escribir. Jesús no era solo el Hijo de Dios, era el manual de usuario y había quedado sepultado bajo la culpa y el oro. Frank se levantó y empezó a pasearse por la cocina, recordando de repente cada vez que había sentido algo fuerte, una corazonada, un momento de inspiración, un sueño vívido, y lo había descartado como una tontería. ¿Y si esa fuera su frecuencia intentando sintonizar? ¿Y si la duda fuera simplemente estática? Recordaba la voz del niño. La creencia deja espacio para la duda. El conocimiento, no. Ese era el verdadero evangelio, el que no se enseña, el que decía, no estás aquí para mendigar, estás aquí para recordar. Frank abrió la puerta principal. El viento le dio una suave caricia en la cara, como un susurro. Salió y miró al cielo. Durante todo este tiempo, había buscado respuestas, pero las respuestas estaban debajo de sus costillas, en el espacio entre sus pensamientos. Jesús nunca pidió ser adorado, pidió ser comprendido. Esa fue la traición. Convirtieron al maestro en un ídolo, la fórmula en un mito, el camino en una prisión. Frank sintió que la ira lo invadía por un instante, para luego disiparse, porque ahora lo sabía. Y cuando uno lo sabe, la única pregunta que importa es, ¿qué hacer a continuación? Si algo en esta historia te hizo reflexionar, si algo se removió en tu interior, entonces quizás sea momento de recordar también. Comparte tus ideas en los comentarios. Y si estás listo para descubrir qué más nos ocultaron, suscríbete ahora. El camino no es hacia adelante, es
hacia adentro. Frank estaba de pie en el campo, mirando al cielo. Lo había hecho tantas veces antes. De niño, rezando para que su padre volviera a casa sobrio. De esposo, rogando por la salvación de su matrimonio. De anciano, pidiendo un día más de paz. El cielo siempre había estado en silencio. Inmenso, hermoso, vacío. Ahora recordaba las palabras del chico, resonando en su cabeza como una campana que finalmente había sonado. El cielo, tal como te enseñaron, no existe. Esa frase le había partido algo por dentro, una grieta que dejó entrar una luz tan desorientadora que no sabía si llorar o gritar, porque la idea del cielo, la idea de que alguien lo observaba, lo escuchaba, le preparaba una recompensa al final de todo ese sufrimiento. Había sido lo único que lo mantenía en pie, y ahora esa idea se desvanecía, se derretía como hielo en manos cálidas. Sintió que le flaqueaban las rodillas, así que se sentó en el suelo frío, clavando los dedos en la tierra. Si el cielo no es lo que decían que era, entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Había imaginado el cielo de 1000 maneras: puertas doradas, túnicas blancas, una larga mesa con sus seres queridos esperándolo. Se había visualizado en él algún día, finalmente en paz, finalmente sintiéndose pleno. Pero ahora se dio cuenta de algo que nunca se había atrevido a considerar. Tal vez el cielo nunca fue un destino. Tal vez se trataba de una frecuencia. El extraterrestre lo había dicho primero, con naturalidad, como si explicara el tiempo. No existe un cielo físico al que pueda llevarte, Frank. La fuente a la que llamas Dios no es un lugar, es un campo, una frecuencia, un estado del ser. Frank no le había creído del todo, pero ahora, después de la visita del chico, después del peso de esa esfera que aún palpitaba en su bolsillo, era innegable. El cielo no estaba arriba, estaba dentro. Ese pensamiento lo aterrorizaba, porque significaba que cada vez que había sufrido esperando que algo lo rescatara, había estado esperando en la dirección equivocada. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las manos. El mundo parecía más silencioso, pero no vacío. Era como si escuchara. Recordó algo había que Jesús en uno de los hologramas. El reino de Dios no viene de maneras que se puedan observar. No está aquí ni allá. Está dentro de ti. Frank había escuchado ese versículo en la iglesia una docena de veces, pero siempre le había sonado poético, abstracto. Ahora le parecía una instrucción técnica. Caminó de regreso hacia la casa, con el corazón latiendo más despacio y la mente dando vueltas más rápido. La mentira no se limitaba a que Dios estuviera sentado en un trono en las nubes. La mentira era la dirección de todo. La mirada se dirigía hacia afuera, hacia arriba, siempre hacia otro lugar. Pensó en cuánta gente vivía así, buscando señales, esperando la bendición divina para sentirse bien, escudriñando el cielo en busca de pruebas de que importaban. Pero ¿qué pasaría si el cielo fuera un cambio de percepción? ¿Qué pasaría si las puertas se abrieran en el momento en que dejaras de esperar y comenzaras a sintonizar? Entró y se detuvo frente al espejo, no por vanidad, sino para mirarse a los ojos. Su rostro había envejecido más en los últimos 3 meses que en los últimos 3 años. No por el dolor, por el despertar. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las canas de su cabello, pero también vio algo más: presencia, conciencia, una chispa. Él tocó el cristal. Pensaba que el cielo estaba en otro lugar. Susurró, pero tal vez he estado sentado dentro de él todo este tiempo. Se sentó y volvió a abrir el cuaderno. El cielo no es un lugar. El cielo es un estado de coherencia entre pensamiento, emoción y ser. Se quedó mirando la frase. Le pareció la base de algo enorme. Frank recordó los momentos de su vida en los que se había sentido más vivo, no feliz, no distraído, vivo. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, cuando construyó algo de la nada con sus propias manos, cuando se quedó en silencio y simplemente sintió que el mundo respiraba con él. Esos eran los momentos que se sentían sagrados, que lo expandían, que hacían que el tiempo se estirara y se disolviera. Y ni una sola vez esos momentos provinieron de la religión, provinieron de la conexión, de la autenticidad, de la sintonía. Volvió a agarrar la esfera, sintió su pulso y formuló una pregunta en voz alta. ¿Dónde está Dios realmente? No obtuvo respuesta en palabras, pero sintió que algo cambiaba en su interior. Recordaba lo que había dicho el alienígena
con esos enormes ojos negros que lo veían todo. Dios no está por encima de ti. Dios no está fuera de ti. Dios es la sustancia de la que estás hecho, la inteligencia detrás de cada aliento, el campo que te rodea y responde a ti. Frank dejó que las palabras se asentaran. Ahora se entendía por qué la iglesia apuntaba hacia arriba, porque en el momento en que las personas se volvieran hacia su interior, ya no necesitarían permiso, ya no estarían controlados. Imaginó cómo sería si los niños crecieran con este conocimiento, sin que se les dijera que eran pecadores por defecto, sin que se les adiestrara para temer el castigo divino, sino que se les enseñara que eran campos de frecuencia, co-creadores conscientes. ¿Qué clase de mundo sería ese? Se puso de pie de nuevo, inquieto, lleno de una energía extraña. Salió al exterior con las manos en los bolsillos, sintiendo el aire fresco en la piel. La brisa se sentía distinta ahora. No solo lo rodeaba, sino que lo acompañaba. Había una quietud en ello, un ritmo. Volvió a alzar la vista. Esta vez no buscaba nada, simplemente observaba. Ya no necesitaba las puertas. Él no necesitaba las... Porque el verdadero milagro no ocurrió después de la muerte. Era la capacidad de sentir a Dios en ese instante, en la respiración, en la emoción, en el silencio entre los pensamientos. Volvió a sentarse en la hierba, justo donde el niño había aparecido por primera vez. Cerró los ojos y probé algo nuevo. No lo pidió, no lo suplicó. Él simplemente susurró, «Estoy aquí». Y el mundo susurró en respuesta. Si esto te conmovió profundamente, si sientes que una primera vez de ti despierta, compártelo en los comentarios. Nunca sabes quién más podría necesitar escuchar tu historia. Y si estás listo para seguir desentrañando este misterio juntos, suscríbete ahora. Este espacio es para quienes recuerdan. Frank siempre había creído que la vida era una cadena de sucesos aleatorios, unidos tenuemente por las circunstancias y la suerte. Algunos tenían suerte, otros no. Había aceptado su lugar en esa jerarquía de la desgracia con una silenciosa amargura. Pero lo que el chico había dicho, lo que el alienígena había mostrado y lo que empezaba a sentir, estaban comenzando a reescribir los cimientos mismos de esa creencia. Volvió a sentarse en el porche, contemplando las colinas que se extendían más allá del campo. El viejo granero se alzaba a lo lejos como una cicatriz, un recordatorio de que lo imposible ya lo había visitado una vez, que nada era lo que parecía. Sacó el pequeño cristal del bolsillo, el mismo que la criatura le había dado antes de marcharse. Estaba tibio al tacto, como si tuviera su propio latido. Lo giró en la palma de la mano, recordando la voz del niño. No se manifiesta solo con el pensamiento. El pensamiento es la semilla, la emoción es el agua, la certeza es la luz del sol. En su momento sonó poético, pero ahora parece una fórmula, no una metáfora, una instrucción. Bajó la mirada hacia el cristal. ¿Y si esto no es solo simbólico?, susurró. ¿Y si es tecnología? ¿Y si amplifica algo real? La criatura había dicho que ayudaba a elevar la frecuencia mientras aprendía a sentir de forma intencional. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era algo espiritual? ¿Era algo relacionado con la física? Frank siempre había sido mecánico. No le interesaban las teorías, a menos que tuvieran cables, ruedas o algo que pudiera arreglar con sus manos. Pero esto ya no se trataba de arreglar, sino de poner a punto. Cerró los ojos y decidió intentarlo de nuevo. La prueba de la manifestación. El número 47. La primera vez que fue al azar, o tal vez no, era el número de la suerte de su exmujer, uno que ella juraba que la seguía a todas partes. En aquel entonces, Frank pensó que era solo una superstición inofensiva, pero ahora se lo preguntaba. ¿Y si ella, sin saberlo, había estado vibrando con él? ¿Y si la realidad le había estado devolviendo lo que creía cierto? Apretó el cristal e inhaló lentamente. Esta vez no pidió ver el número. Él lo sintió. Se imaginó el número en un recibo, en una matrícula, valla publicitaria. Pero no solo lo imaginó. Imaginó la sensación de verlo, el destello de reconocimiento, la oleada de confirmación, esa vocecita en su interior que decía, «Ahí está». Sintió una ligera opresión en el pecho, no de ansiedad, sino de presencia. Permaneció así, un minuto, luego otro, sin pensar, solo sintiendo. Entonces abrió los ojos. Nada había cambiado. El viento seguía rozando los campos. El cielo seguía siendo de ese azul pálido del amanecer. Pero él había cambiado. Interior, algo había cambiado.
como si un dial hubiera girado ligeramente dentro de su pecho. Más tarde ese día, Frank fue en coche al pueblo a comprar comida. Ya ni siquiera pensaba en la cifra. La había dejado ir. Al parecer, eso formaba parte de la fórmula. Preguntar, sentir, liberar. Aparcó su camioneta y entró en la tienda, saludando con la cabeza a las caras conocidas. Al coger una cesta, su mirada se desvió hacia un tablón de anuncios cerca de la entrada. Folletos, perros perdidos, ventas, de garaje, lo de siempre. Pero justo en el centro, en negrita y con sencillez, había un trozo de papel que decía: 47 maneras de traer más paz a tu vida. Frank se detuvo, se le cortó la respiración. ¿Coincidencia? Pasó junto a ella, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Tomó algunas cosas y se puso en la fila. Cuando la cajera le entregó el recibo, lo miró sin esperar nada a cambio. El total era de $47 con 20 centavos. Se quedó mirando el trozo de papel. El número brillaba. De nuevo, el patrón se repitió. Más tarde, vio el número impreso en un camión de reparto. Después, como número de página en la revista que su vecino le dejó en el porche. Y luego, en la miniatura de un vídeo aleatorio de YouTube mientras navegaba esa noche. Todo en cuestión de horas. 5 apariciones, todas distintas, todas imposibles de explicar. Esa noche estaba sentado en su sala de estar, con el cristal sobre la mesa junto a él, brillando tenuemente bajo la lámpara. Esto no fue coincidencia. Fue una conversación, una respuesta, una confirmación. La sensación era inconfundible. Frank no solo veía el número, lo había integrado a su experiencia. Su frecuencia había actuado como un imán, moldeando lo externo para que reflejara lo interno. La idea lo estremeció, no porque fuera mágica, sino porque era mecánica, lógica, predecible, como la gravedad. Si dejas caer algo, se cae. Vibras en una frecuencia, y ésta se manifiesta. Las manos de Frank temblaban ligeramente. Miedo, no sino del peso de la posibilidad. Si pudiera hacer esto con un número, ¿qué otras cosas ya había estado manifestando? Recordó sus años más oscuros, las noches en que se sentaba en la cocina con la cabeza entre las manos, susurrando al vacío. Nada me funciona, siempre estoy sola, nunca seré suficiente. ¿Y qué siguió a esas palabras? Más crisis nerviosas, más soledad, más situaciones que reflejaban exactamente la historia que estaba contando. Había rezado toda su vida, pero de forma incorrecta, no por malas intenciones, sino por una mala alineación. Lo pedía por necesidad, sin conocer la totalidad. Se levantó, repentinamente inquieto. Caminó de nuevo hacia el espejo. Esta vez, miró con más detenimiento. ¿Cuántos años había pasado contemplando ese reflejo y maldiciéndolo? Deseando que fuera más joven, más fuerte, más seguro de sí mismo, más merecedor. Cada maldición, una semilla. Cada emoción, un diluvio. Cada duda, una cancelación. Ahora que comprendía por qué la criatura había, porque inyectaba estática en la señal. Interrumpía la transmisión. Volvió a sentarse, abrió su cuaderno y garabateó algo rápidamente. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es agua. La certeza es la luz del sol. La duda es la sombra. Subrayó la última frase 3 veces. Había sido un jardinero de la desesperación, pero ahora estaba aprendiendo a plantar algo diferente. Recordó algo que Jesús dijo en uno de los hologramas grabados. Si tuvieran fe del tamaño de Saint-Pédis, un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. No era una metáfora, era un problema de mecánica. La montaña no se movió por su volumen, se movió por su certeza vibracional. Frank volvió a cerrar los ojos. Esta vez no quería manifestar ningún número, quería manifestar claridad. Se imaginaba más sano, más erguido, riendo, tomando la mano de alguien, cocinando una cena para 2, sonriendo sin culpa. Se sentía extraño, ajeno, creía. Su cuerpo aún pero algo muy profundo, bajo sus músculos, sí, y mantuvo esa sensación, solo por un minuto, lo justo para probarlo. Cuando abrió los ojos, no esperaba que el mundo hubiera cambiado, pero lo había hecho, sutilmente, porque él había cambiado. Si alguna vez has visto un número repetido, y has sentido algo extraño en tu interior, si sospechas que hay algo más que simple casualidad, cuéntanos en los comentarios. No te lo estás imaginando, lo estás recordando. Y si te sientes preparado para explorar de lo que eres capaz, suscríbete. Este viaje apenas comienza. Era domingo por la mañana cuando Frank se encontró de nuevo en la iglesia.
No por costumbre, no por esperanza, sino por algo más. Curiosidad, tal vez, o la necesidad de sentir las viejas paredes una vez más, sabiendo ahora que el techo nunca había sido el límite. Se sentó en el último banco, con las manos entrelazadas, el cristal en el bolsillo, y escuchó. El pastor predicaba sobre la entrega, sobre humillarse ante Dios, sobre cómo las pruebas eran pruebas, y cómo las bendiciones solo llegaban tras el dolor. Era el mismo tono que Frank había escuchado durante décadas. Una voz impregnada de deber, teñida de culpa. Cada frase, en lugar de inspirar, resultaba opresiva. Miró a su alrededor. La gente asentía con la cabeza, con los ojos cerrados, manos levantadas, no de alegría, de desesperación. Ese solía ser él. Solía llorar en esos bancos, implorando en silencio respuestas. Perdón, ayuda. Confundía el agotamiento emocional con la conexión espiritual. Creía que sentirse insignificante era lo mismo que ser santo. Bajó la cabeza y susurró para sí mismo: no vine aquí para recordar cómo sufrir. Vine para recordar cómo crear. El pastor continuó, alzando la voz. Cuando clamamos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos escucha. Pero Él responde a su tiempo, no al nuestro. Así que esperamos, sufrimos, perseveramos. Frank sintió un ardor lento en el pecho. No era ira, era tristeza. ¿A cuántas personas a retrasar el culto? ¿Cuántos se habrían hundido aún más en la oración, pensando que el silencio era una señal divina en lugar de una desalineación? Se levantó antes de que terminara la ceremonia. Caminó en silencio hacia el altar. Algo en su interior se movía sin pedir permiso. El pastor hizo una pausa al acercarse Frank. Algunas personas voltearon a verlo. Se produjo un momento de tensión incómoda, de esas que te hacen contener la respiración. Frank lo encaró. ¿Por qué? ¿Enseñamos a la gente a mendigar?, preguntó con voz baja pero firme. El pastor parpadeó, confundido. ¿Perdón? Frank repitió, esta vez más alto. ¿Por qué enseñamos a la gente a mendigar cuando Jesús dio gracias antes de recibir? La habitación quedó en silencio. Frank se giró para encarar a la pequeña congregación. Toda mi vida le pedí a Dios que me ayudara, que me arreglara, que me salvara. Y esperé. Esperé a pesar del desamor, la enfermedad, la pérdida, pensando que el silencio no era digna. Pero ¿qué tal si el silencio no era Dios ignorándome? ¿Qué tal si solo era el sonido de mi propia duda? Un murmullo recorrió la sala. El pastor parecía incómodo. Hijo, debemos permanecer humildes ante el Señor. Debemos comprender que su voluntad es superior a la nuestra. Frank negó suavemente con la cabeza. Jesús no se arrodilló ni suplicó. Miró lo imposible y dio gracias como si ya hubiera sucedido. Eso no es sumisión. Eso es certeza. Alguien entre la multitud susurró, pero sonó diferente. No como algo rutinario, como resonancia. La voz de Frank se suavizó. No estoy aquí para faltar al respeto a la fe. Estoy aquí para cuestionar la versión que nos fue transmitida, esa que nos enseña a mendigar como huérfanos cuando nacimos con una herencia divina. Salió sin esperar permiso ni aplausos. La luz del sol le dio en la cara como una suave bofetada. Inspiró profundamente, sintiendo cómo su pecho se expandía, con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Libertad. De vuelta en casa, Frank se sentó de nuevo con su cuaderno. Las páginas se llenaban ahora más rápido, como si cuanto más escribía, más recuerdos recuperaba. Anotó rápidamente una nueva frase. En el momento en que oras, como si ya te perteneciera, la realidad comienza a plegarse en torno a esa frecuencia. Recordaba el momento en que había visto a Jesús en la visión holográfica, de pie frente a la multitud, sosteniendo el pan y los peces. No había miedo, ni vacilación. Gratitud. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Esa era la frase. No, por favor. No si esa es tu voluntad. Simplemente, gracias. Frank había estudiado ese versículo muchas veces, pero no había captado su verdadero significado. No se trataba de cortesía, sino de acceder al campo de la creación con una frecuencia de plenitud. Cuando das las gracias antes del milagro, le estás diciendo a la realidad que ya existe. La gratitud es el lenguaje de quienes recuerdan. Frank miró a su alrededor en la cocina. Las mismas encimeras desconchadas, el mismo viejo reloj haciendo tic-tac en la pared, pero parecía nueva. O tal vez la veía con otros ojos. Quería volver a probarlo. Esta vez no con números, sino con algo más profundo. Cerró los ojos e imaginó la paz. No la paz abstracta, la paz real.
se veía despertando por la mañana con tranquilidad, preparando café lentamente, tarareando. Se veía sonriendo mientras leía, sin necesidad de escapar de nada, simplemente estando presente. Y susurró: «Gracias por esta paz». No es una pregunta, una declaración. Su cuerpo reaccionó de inmediato, su pecho se relajó, su respiración se hizo más profunda, sin fuegos artificiales, sin música, simplemente armonía. Fue entonces cuando se dio cuenta del problema que presenta la mayoría de las oraciones. Se codificó como ausencia. La gente pedía curación porque se sentía enferma. Pidieron amor porque se sentían solos. Pidieron dinero porque se sentían pobres. Pero al orar desde la sensación de carencia, estaban reforzando la misma realidad de la que querían escapar. Pasó a una página nueva de su cuaderno y escribió: «El campo responde a la frecuencia, no a las palabras. La súplica vibra con la carencia, la gratitud con la llegada». Dejó la pluma y rió suavemente. No porque fuera gracioso, sino porque era sencillo, tan simple que había permanecido oculto a plena vista. Pensó en las miles de oraciones que había susurrado a lo largo de los años. ¿Cuántas habían estado teñidas de duda? ¿Cuántas habían sido rituales de miedo disfrazados de devoción? Ya no se culpaba a sí mismo, ya no culpaba a la iglesia, simplemente lo entendía ahora. Habían heredado una transmisión defectuosa, y personas con defectos la habían transmitido de generación en generación. No estaba enfadado, estaba despierto. Más tarde esa noche, cuando el cielo se tornó de un ámbar intenso y el viento se volvió fresco, Frank estaba de pie en el porche, con el cristal en la mano. No le pidió nada, él simplemente lo sostuvo. Y él lo sintió: paz, calidez, conocimiento. Luego susurró de nuevo, apenas audible: «Gracias». Si alguna vez has orado y sentido que nadie te escuchaba, si alguna vez te has preguntado por qué nada parecía cambiar, deja un comentario. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y si este mensaje te llegó en el momento justo, suscríbete. Recorramos este camino juntos, no como mendigos, como constructores de una nueva realidad. Frank no podía dejar de pensar en el cristal, no porque fuera bella, aunque lo era, porque irradiara una suave luz interior, aunque la irradiaba, sino por lo que representaba: un puente, una herramienta, un espejo. El extraterrestre lo había llamado amplificador de frecuencia. El chico del futuro simplemente había dicho: «Este es tu reflejo interno». Frank comenzaba a comprender que ambas afirmaciones eran ciertas. Pasó los días siguientes probándolo, no como lo haría un científico, sino como un niño podría probar el viento, con intuición, con tranquila atención. Lo colocó en distintas habitaciones, lo dejaba bajo la almohada por la noche, lo sostenía durante la meditación. Notó pequeños cambios. El ambiente se sentía ligeramente más cálido cuando estaba cerca. Las ideas surgían con mayor rapidez. Momentos de claridad repentina aparecían de la nada, como piezas de un rompecabezas que encajaban de repente, como por arte de magia. Una mañana, antes de que saliera el sol, Frank sacó el cristal y lo colocó en el césped. Se sentó con las piernas cruzadas a su lado, con el cinto rocío empapando sus vaqueros, y cerró los ojos. Se concentró en su respiración. Inhalaba y exhalaba, inhalaba y exhalaba. Luego, hizo lo que el niño le había enseñado. No pidió nada. Simplemente eligió una nueva frecuencia emocional y se sumergió en ella como quien se desliza en un baño caliente. Eligió la gratitud, pero no por algo concreto, ni siquiera por algo real. Simplemente se sentía agradecido por la hierba, por el aire, por el milagro de respirar, por la tranquilidad. Esa sensación durante varios minutos se quedó sumido en sin palabras, sin expectativas. Cuando por fin abrió los ojos, el cristal tenía un aspecto distinto. No brillaba, no levitaba, pero parecía más presente, como si hubiera reaccionado, como si lo hubiera sentido. Fue en ese momento cuando Frank se dio cuenta de algo profundo. El cristal no hacía el trabajo, lo hacía él. El cristal simplemente le estaba recordando cómo. Después de eso, la llevaba consigo a todas partes, no por dependencia, sino por reverencia. Como quien lleva una brújula al aprender a orientarse en un país nuevo. No era magia, era memoria, una herramienta para recordar lo que el cuerpo ya sabía. Comenzó a notar cambios en su entorno. Personas con las que no había hablado en años se pusieron en contacto con él de repente. Las oportunidades que había descartado
comenzaron a resurgir. Incluso la forma en que los animales reaccionaban ante él cambió. Los pájaros se posaban más cerca. Los ciervos permanecían más tiempo al borde del bosque. El mundo mismo parecía inclinarse hacia él, escucharlo, responderle. Pero el cambio más poderoso se produjo en su interior. Sus pensamientos comenzaron a suavizarse. Su viejo y mordaz crítico interior se acalló. Se sorprendió a sí mismo, sustituyendo «llego tarde» por «llego justo a tiempo». Dejó de imaginar los peores escenarios. En cambio, empezó a visualizar armonía, soluciones, paz. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche sosteniendo el cristal, recordó una conversación con el extraterrestre. ¿Sabes por qué a los humanos les cuesta tanto manifestar sus ideas? Frank negó con la cabeza. Porque piensan demasiado y sienten muy poco. La manifestación no es un ejercicio mental, sino una conexión frecuencial. La mente cuenta la historia, pero la emoción es lo que la codifica en el campo. Frank lo comprendió entonces. El cristal no le habían dado para pedir deseos, sino para ayudarle a sentir profundamente. Ese era el secreto oculto tras cada ritual. Siente la realidad. Finjas. No es la fuerza. Sentir. Comenzó a usar el cristal de una manera específica. Cada mañana, al despertar, se sentaba con él en la palma de la mano y elegía una frecuencia para el día. A veces era alegría, a veces claridad, a veces confianza. Entonces, cerraba los ojos y se quedaba sentado hasta que esa frecuencia dejaba de ser un pensamiento para convertirse en una sensación, hasta que la sentía en la piel, hasta que vibraba en su pecho. En aquellos días, todo fluía de otra manera. Las conversaciones eran más fáciles. El tiempo transcurría con mayor fluidez. Incluso el aire tenía mejor sabor. En los días en que se le olvidaba o tenía prisa, notaba la diferencia, la fricción, la estática. El cristal se había convertido en un diapasón para su propia alma. Una tarde, mientras contemplaba las estrellas que se extendían por el cielo, Frank se preguntó cuántas personas andarían por ahí desconectadas de ese poder interior. ¿Cuántas seguirían buscando señales fuera de sí mismas cuando todo el control se encontraba oculto bajo el latido de su propio corazón? Imaginó cómo sería el mundo si a los niños se les enseñara esto desde pequeños, si se les demostrara que las emociones no son debilidad, sino instrumentos, si les enseñaran a sentir amor antes de intentar encontrarlo, sentir la abundancia antes de perseguirla, sentir alivio antes de buscar una cura. Eso lo cambiaría todo. Volvió a mirar el cristal y susurró, ¿cómo pudimos olvidarlo? Y en algún lugar muy interior llegó la respuesta. Porque recordar te hace soberano, y a las personas soberanas no se las puede controlar. Frank sintió que esa verdad se le instalaba hasta los huesos. No se estaba convirtiendo en alguien nuevo, estaba volviendo a ser quien siempre había sido, antes del ruido, antes del miedo, antes de la programación. Esa noche escribió en su cuaderno, «El cristal no te cura, te revela». Envolvió la frase en un círculo 2 veces. No se trataba solo de tener una herramienta, se trataba de recordar utilizar tu propia energía como centro de mando de tu vida. Para eso, no necesitaba una iglesia, él no necesitaba un sacerdote, ni siquiera necesitaba el cristal, porque ahora la frecuencia vivía dentro de él, y eso lo cambió todo. Si alguna vez has sentido que algo intentaba despertar en tu interior, si una parte de ti siempre ha sabido que había algo más, comparte tu historia en los comentarios. Reconstruyamos juntos ese recuerdo. Y si esta reflexión te ha conmovido, suscríbete. No buscamos milagros, aprendemos a crearlos. El cielo estaba pintado de nuevo con ese extraño tono naranja, ese que hacía que los árboles parecieran arder sin fuego. Frank permanecía sentado en silencio cerca del mismo lugar donde el chico había aparecido por primera vez. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra, mantenía la espalda recta y el cristal le calentaba el bolsillo. Pero esta vez no buscaba nada, escuchaba, no con los oídos, con algo más profundo, algo que no podía nombrar. Habían pasado días desde que se enfrentó a la iglesia, desde que empezó a ver señales sin preguntar, desde que comenzó a sentirse más vivo en la quietud que en décadas de movimiento. Y, sin embargo, una pregunta seguía inquietándolo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? No era un profeta, no era puro,
Había mentido, roto cosas, abandonado gente, había rezado con los puños apretados y maldecido con la misma boca. Había dudado de todo, incluso de la voz del niño, pero tal vez por eso fue elegido, porque solo los que han sufrido saben reconstruirse sin arrogancia. Recordó una frase que el alienígena le había susurrado la noche que se marchó, una frase que entonces no tenía sentido para él, pero que ahora resonaba con más fuerza que nunca. El velo no está en el cielo, está en tu lenguaje. Frank no entendió lo que eso significaba hasta hace poco, cuando empezó a notar algo inusual en su propia forma de hablar. Las frases que había repetido durante toda su vida no eran simples quejas, eran contratos. No me lo puedo permitir. Nada bueno dura para siempre. La gente siempre se va. Qué mala suerte la mía. Las había pronunciado con naturalidad, sin pensar, como si fuera ruido de fondo. Pero, ¿y si esas frases no fueran inofensivas? ¿Y si fueran códigos? Volvió a abrir su cuaderno, hojeando las páginas llenas de garabatos, símbolos y fragmentos de comprensión. ¿Y si las palabras no son descripciones de la realidad, sino instrucciones? Hizo una pausa, recordando los ojos del niño. Esa extraña Parecía claridad atravesar que toda ilusión. Jesús hablaba en mandamientos, no en deseos. Que seas sanado. Levántate y camina. Tu fe te ha sanado por completo. Nunca espero. Nunca quizás. Única certeza, envuelta en palabras. Frank empezó a darse cuenta de algo aterrador y hermoso. El lenguaje es tecnología. Pensó en el Génesis, el primer relato de la creación, y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. No se trata de que Dios creó la luz con sus manos. No se trata de que Dios deseó la luz. Las palabras fueron la chispa que encendió la mecha. Frank se puso de pie lentamente, sintiendo cómo el viento cambiaba de dirección en el campo. Ahora podía sentirlo, esa sutil presión entre el pensamiento y el sonido. Ese momento en que un sentimiento se convierte en vibración, cuando una vibración se convierte en lenguaje, y cuando ese lenguaje se convierte en ley. Recordó cuántas veces había dicho, estoy cansado. Cuántas veces había declarado, tengo mala suerte. Cuántas veces su futuro con palabras que nunca fueron cuestionadas. Miró al cielo, con los ojos ardiendo. Durante todo este tiempo, había estado escribiendo hechizos, sin saber que era un mago. Se secó la cara y sonrió con amargura. Ese era el velo. No se trata de una cortina espiritual entre el cielo y la tierra, pero el hábito inconsciente de hablar de muerte mientras se reza por la vida. Regresó caminando hacia la casa, repitiendo algo en voz baja para sí mismo. Ahora estoy listo. Hablo como creador, no como víctima. Yo nombro las cosas según cómo quiero que crezcan. Al pasar junto al jardín cerca de la valla, notó algo extraño. Un puñado de flores había florecido donde hacía apenas unos días solo había tierra seca. Se arrodilló y pasó los dedos por los pétalos. Había estado sentado allí hacía 3 mañanas, sosteniendo el cristal, invocando la paz en su día, agradeciendo a la tierra, no por las flores, simplemente por existir, y sin embargo, allí estaban. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez las semillas habían estado enterradas desde siempre. O tal vez florecieron porque alguien finalmente les habló. Se puso de pie de nuevo, con una mezcla de alegría y dolor. ¿Cuántas vidas se habrán perdido por falta de amor? ¿Porque nadie las nombró con cariño? ¿Cuántos niños habían crecido bajo maldiciones disfrazadas de preocupación? Eres igualito a tu padre. Nunca serás lo suficientemente bueno. Eres demasiado sensible. Frank conocía esas palabras al dedillo, tragado como si fueran medicina, sin darse cuenta de que eran veneno. Él también los había transmitido. Pensó en su hija, en la última conversación que tuvieron antes de que se fuera, en cómo le había dicho cosas que creía ciertas, duro, pero protector, intentando hacerla más fuerte, pero ahora los veía por lo que eran, hechizos que construían muros alrededor de su espíritu. Entró, se sentó a la mesa de la cocina y escribió una carta, no una para enviar, una para decir. Lo leyó en voz alta con lágrimas en las mejillas, no porque fuera doloroso, sino porque era sincero. Ahora te veo, no eres difícil, eres profundo, no estás rota, estás floreciendo. Y lamento las palabras que usé que te hicieron dudar de eso. Tras terminar, el ambiente en la habitación cambió, como si estuviera escuchando. No necesitaba saber dónde estaba ella.
Él simplemente sabía que las palabras habían conmovido, porque siempre lo hacen. Volvió a mirarse al espejo, pero esta vez no se fijó en las arrugas, en el peso de los años. Observó las palabras que flotaban silenciosamente en su mente, y él dijo: «Aún no es demasiado tarde. Te acabas de acordar». Esa noche soñó con un gran libro, no escrito con tinta, sino con luz. Cada página resplandecía con frases pronunciadas desde el corazón de alguien plenamente despierto. Vio su propio nombre en una de las páginas, junto a una frase que aún no había dicho: «Me perdono por todo lo que desconocía». Cuando despertó, no necesitó ninguna señal. Él era la señal. Si algo dentro de ti se iluminó al escuchar esto, si sientes el llamado a hablarte de forma diferente a partir de hoy, comparte tu mensaje en los comentarios. Nunca sabes quién necesita escucharte. Y si esta reflexión te resuena, suscríbete ahora. No necesitas entenderlo todo todavía. Solo necesitas recordarlo de otra manera. Frank siempre había creído que el tiempo era una línea recta. Un día seguía al otro. Se vivía, se envejecía, se moría. Quizá, con suerte, se dejaba algo bueno. Ahora, todo lo que creía entender sobre el tiempo se desmoronaba. No como una bomba, sino como un hilo que se deshace silenciosamente, suave, implacable. Todo comenzó cuando volvió a soñar con el niño, pero esta vez no fue un sueño, o al menos, no solo un sueño. Estaba de pie en medio del campo, pero el cielo estaba más oscuro que nunca, no tormentoso, simplemente infinito. Las estrellas se movían, como bailarines en una coreografía silenciosa. El niño apareció a su lado, descalzo, sereno, el tiempo no lo hubiera tocado. Sus ojos brillaban tenuemente, no con luz, sino con algo más profundo, un recuerdo. «Sigues pensando que el tiempo es un río», dijo el chico, volviéndose hacia Frank, «pero el tiempo es una espiral, y tú estás parado en un punto, creyendo que es el único que existe». Frank abrió la boca para hablar, pero no le salió la voz. El chico avanzó y colocó su mano sobre el pecho de Frank. «El pasado no está detrás de ti, está dentro de ti. El futuro no está delante, a tu alrededor, esperando tu permiso». Y entonces desapareció. Frank se despertó jadeando, no de miedo, de reconocimiento. Esa mañana no pudo comer, no pudo hablar. Simplemente se sentó en el porche, observando cómo la luz del sol se derramaba sobre la tierra como siempre lo había hecho. Y sin embargo, viéndola por primera vez, recordó algo que el extraterrestre había dicho durante su primer encuentro: «Vuestra especie está obsesionada con el paso del tiempo, pero lo malinterpretáis. El tiempo no pasa, se acumula». Frank lo había descartado entonces. Pensaba que era una tontería poética, pero ahora tenía sentido. El tiempo no fluía como un río, se acumulaba, como láminas invisibles superpuestas. Pasado, presente, futuro, todo vibrando a frecuencias distintas, todo accesible si se sabía sintonizar. Eso explicaría las visiones, eso explicaría por qué el niño podía aparecer tanto como un niño, como algo más antiguo que el tiempo. Eso explicaría la extraña sensación que Frank había empezado que estaba recordando cosas que aún no habían sucedido. Comenzó a notar más de estas extrañas coincidencias. Pensaba en alguien, y esa persona llamaba en cuestión de minutos. Soñaba con un lugar que nunca había visitado, solo para verlo aparecer en un artículo de noticias al día siguiente. Tenía destellos de conversaciones, y luego las revivía horas después, palabra por palabra. No es déjà vu, es más bien un adelanto. No estaba prediciendo el futuro. Él ya se sentía identificado con ello. Una tarde se sentó en el granero, donde el alienígena había aparecido por primera vez. El aire aún se sentía denso allí, no pesado, simplemente cargado, como si el tiempo transcurriera de forma distinta dentro de esas paredes de madera. Colocó el cristal en el centro de la habitación y se sentó con las piernas cruzadas frente a él, ojos cerrados, manos apoyadas en las rodillas, esta vez sin intención, simplemente presente. Entonces sucedió algo extraño. Un recuerdo afloró a mente, uno que nunca había vivido. Sostenía un libro, no uno de este mundo. Estaba repleto de símbolos que palpitaban como si tuvieran vida propia. Podía sentirlos, casi saborearlos. Páginas hechas de algo parecido a metal líquido que se movían al pasarlas. Entonces, una frase le vino a la mente: «El tiempo se curva para aquellos que recuerdan que no están atados a él». Abrió los ojos de golpe. No había miedo,
solo asombro. Comenzó a preguntárselo. ¿Y si Jesús no predijo el futuro? ¿Y si simplemente entrara en su frecuencia? ¿Y si los milagros no fueran violaciones del tiempo, sino dominio del mismo? Eso explicaría por qué siempre parecía llegar justo cuando se le necesitaba. ¿Por qué hablaba de las cosas antes de que sucedieran? ¿Por qué le dijo a la gente, antes de que Abraham existiera, yo soy? No lo era. Soy. Frank se levantó lentamente, con las rodillas doloridas, pero la mente a 1000 por hora. Había vivido la mayor parte de su vida prisionero de la linealidad, creyendo que había perdido su oportunidad, creyendo que era demasiado tarde. Pero ahora lo comprendía. No hubo retraso, únicamente desconexión. Comenzó a experimentar de forma sencilla. Cada mañana anotaba un momento que quería sentir, no lograr. Sentir, paz, conexión, risa. Se sentaba con el cristal y lo sentía antes de que llegara. Y, al parecer, sin excepción, a veces, de maneras inesperadas. Una llamada de un viejo amigo, un desconocido en el mercado ofreciendo una palabra amable, incluso una canción que sonaba en la radio que parecía haber sido escrita para él. Él no estaba manipulando el futuro, estaba alineándose con la versión de sí mismo que ya lo había vivido. Y fue esa versión la que lo impulsó hacia adelante. Se dio cuenta de algo más. A eso se refería el niño cuando dijo que venimos del futuro, no de coches voladores, desde la memoria expandida, desde el lugar donde todas las líneas temporales son visibles, donde no buscas el destino, lo recuerdas. Frank volvió a mirar las estrellas, y esta vez no se sintió pequeño, se sentía anciano, se sentía infinito, lo sentía cerca. Recogió el cristal y lo apretó contra su pecho, y susurró, «Muéstrame en quién me estoy convirtiendo». Las estrellas no respondieron con palabras, pulsaban, un ritmo lento, como si el universo tuviera un latido, y él finalmente se hubiera sintonizado con él. Si alguna vez has tenido un sueño más real que la vida misma, si alguna vez has presentido que algo iba a suceder antes de que ocurriera, deja un comentario abajo. Estos momentos no son casualidad, son recuerdos que regresan a ti. Y si esta verdad te conmueve, suscríbete ahora. El tiempo no se acaba, se abre ante ti. Frank había dejado de preguntar por qué. La necesidad de explicar se había extinguido entre la tercera visión y el momento en que comprendió que el cielo no estaba vacío. Lo que importaba ahora no era la comprensión tal como la define el mundo. Lo que importaba era la vivencia, vivir lo que sabía, aunque no siempre pudiera expresarlo en voz alta. Pero algo se agitaba en su interior. Una pregunta que no se podía expresar con palabras, una presión, la sensación de que algo aún necesitaba salir a la luz. Una mañana, justo antes del amanecer, despertó entre lágrimas, no de tristeza, de peso, el peso de saber que algo debía liberarse, algo ancestral, algo que lo había perseguido a través de cada versión de sí mismo, como una sombra sin nombre. Preparó café pero no lo bebió. Salió descalzo, sintiendo la tierra fría, conectar con la tierra al instante, y le susurró al viento, ¿a qué no me he enfrentado? No esperaba respuesta, pero consiguió uno. Le llegó como un recuerdo que había enterrado tan profundamente que había empezado a pudrirse sin que se diera cuenta. El día que su hija se marchó, lo volvió a ver, no como una película, sino como una sensación. El portazo, el silencio posterior, lo que no se dijo, que gritaba más fuerte que cualquier cosa que hubieran pronunciado en voz alta. Durante años se lo había justificado a sí mismo. Se decía que ella era demasiado emocional, que no entendía la presión a la que estaba sometido, que estaba haciendo lo mejor que podía, pero nada de eso importaba ahora, porque en ese instante de recuerdo, finalmente pudo sentir lo que ella había sentido, no solo ira, abandono. Se sentó en la hierba, con las rodillas dobladas como un viejo puente que se derrumba bajo su propia historia. Por primera vez, se permitió pronunciar las palabras que nunca se había atrevido a decir. La lastimé, no como un villano, como un hombre que no sabía cómo abrazar a alguien sin apretar demasiado fuerte. Apretó el cristal en la palma de su mano, y éste vibró en respuesta, no con juicio, con presencia. Y la voz del niño regresó, no en sonido, sino en pensamiento. No puedes ascender con una armadura hecha de negación. Frank inspiró bruscamente, con dificultad y temblorosamente. Entonces se dio cuenta de que la mayoría de la gente no sufría dolor,
Una protección contra el dolor, capas y capas de historias, justificaciones, excusas, cualquier cosa con tal de evitar enfrentarse a la verdad de lo que habían sido. Pero la curación no se produce a través de la explicación, ocurre a través de la exposición. Así que se quedó con ello, sin intentar arreglarlo, sin intentar perdonarse demasiado pronto, simplemente acompañándolo, sintiendo sus límites. Escribió una frase en la tierra que tenía al lado. Ahora lo veo. Eso era todo lo que el universo necesitaba de él. Honestidad. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Su cuerpo comenzó a liberar tensiones que desconocía. Su sueño se profundizó. Sus sueños se volvieron más nítidos. Personas del pasado comenzaron a reaparecer sutilmente. Un mensaje aquí, un recuerdo allá, como ecos que regresan a su origen. Un día, mientras rebuscaba entre cajas viejas en el ático, encontró una foto. Su hija, de 7 años. Le faltan los 2 dientes delanteros y sonríe con una inocencia cuando recuerdas lo que el mundo acaba haciéndole. Sostuvo la foto como si estuviera viva, y entonces hizo algo que nunca pensó que haría. Él le habló. No con culpa, con presencia. Sé que no puedo reescribir el pasado, pero puedo cantarle. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida, se permitió sentir como el padre que siempre había querido ser. No el hombre que fracasó, el hombre que ahora lo vio. Y en esa frecuencia, algo cambió. Ahora comprendía por qué el extraterrestre le había dicho que el pasado podía sanarse en el presente. Porque el tiempo es una espiral. Porque la energía no caduca solo porque hayan pasado los años. Porque cuando sientes algo nuevo, envías una onda hacia atrás. Y a veces, la niña a la que abandonaste recibe esa onda en sus propios sueños y ni siquiera sabe por qué se despertó, sintiéndose más ligera. Este era el trabajo. No estoy predicando. No se puede arreglar. Sentimiento. Completamente. El cristal volvió a palpitar en su bolsillo, casi como un latido cardíaco. Él sonrió. Entonces, sucedió algo inesperado. Una semana después abrió el buzón y encontró una carta. Sin nombre, sin remitente. Solo una tarjeta en el interior, una flor prensada y una frase. Te sentí. Le temblaban las manos. No necesitaba saber con certeza quién lo había enviado. Ya lo hizo. El campo había llevado su disculpa a la dimensión correcta, a la versión correcta de ella. Quizás no la que llamaría a su puerta mañana, sino la que siempre había esperado ser vista. Colocó la tarjeta en el alféizar de la ventana. Esta vez no lloró. Respiró. Profundo, pleno, libre. Esa noche, escribió una frase más en su cuaderno. El verdadero perdón no consiste en pedirle a alguien que te suelte. Consiste en darle esa parte de ti que finalmente comprende por qué se aferró a ti. Y lo decía en serio. Si alguna vez has sentido el peso de un momento sin resolver, si la ausencia de alguien aún resuena en tu pecho, háblale en el campo. No necesitas permiso. Solo honestidad. Y si esto te ayudó a recordar algo enterrado pero sagrado, comparte tu verdad en los comentarios. Alguien más está esperando esa frecuencia. Y si sientes que tu corazón se abre, aunque sea un poco, suscríbete. Esto no es solo una historia, es un regreso. Frank se detuvo al borde del campo, donde el cielo se unía con los árboles y el aire parecía impregnado de recuerdos. Ya no le quemaban las preguntas en el pecho. Ya no tenía dudas que le oprimían las costillas en mitad de la noche. Ya no buscaba señales. Se había convertido en una. Le había costado toda una vida llegar hasta allí. Y, sin embargo, mirando hacia atrás, cada paso, incluso aquellos que parecían un derrumbe, había formado parte del camino de regreso a casa. Tocó el cristal que colgaba del cordón alrededor de su cuello. Ya no lo sentía como un objeto extraño. Ahora formaba parte de él, no porque tuviera poder, sino porque le había recordado que él sí lo tenía. Todo había cambiado, y sin embargo, había cambiado en absoluto nada. La casa aún crujía con el viento. El café aún sabía a quemado si no tenía cuidado. El mundo seguía girando, ajeno a que un hombre había recordado quién era en realidad. Pero algo invisible había cambiado. Ya no vivía con miedo a lo que pudiera salir mal. Vivía en la frecuencia de lo que ya se estaba desarrollando. Ahora había en él una dulzura que antes no existía, la clase de dulzura que nace de haber atravesado el fuego y encontrado agua al otro lado, la clase de dulzura que ya no necesita demostrar nada, solo ofrecer su presencia,
sonreía más, no porque la vida fuera más fácil, sino porque había dejado de resistirse a lo que era. Empezó a comprender lo que el niño quería decir cuando dijo: «No estás aquí para cambiar el mundo, estás aquí para recordar el que ya existe bajo él». Frank ya había visto ese mundo, en el espejo, en la tierra, en el silencio entre las palabras. Había tocado el infinito con manos callosas y descubierto que el cielo nunca había estado en otro lugar. Siempre había estado aquí, esperando. Y tal vez ese fuera el mayor secreto de todos. Dios no estaba mirando desde arriba. Dios lo sentía desde dentro. Recordaba el último mensaje que el alienígena le había dado antes de marcharse. Tu gente cree que el reino viene después de la muerte, pero la puerta siempre ha estado aquí, en tu aliento, en tu intención, en tu recuerdo. No estás esperando al cielo, lo estás despertando. Frank se llevó la mano al corazón. No necesitaba otro milagro, otra señal. Tenía todo lo que necesitaba. Finalmente se sentía completo, no porque se hubiera curado a sí mismo, sino porque había dejado de huir de sus pedazos. La plenitud nunca fue perfección, era la presencia, y la presencia era la divinidad disfrazada. Se quedó allí un rato más, respirando la hora dorada, sintiendo la tierra palpitar bajo sus pies. «Gracias», susurró, al niño, a las estrellas, al dolor que lo destrozó, al silencio que dio espacio a la verdad. Espectadores, a los testigos, a las almas que escucharían esta historia y sentirían cómo las suyas propias comienzan a despertar. Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no era solo una historia, fue una reflexión de algo que siempre has sabido, algo que no se puede enseñar, solo recordar. Así que respira y confía en que aquello que te trajo hasta aquí aún no ha terminado contigo. Hay mucho más por descubrir, mucho más por sentir, mucho más por llegar a ser. Y el próximo capítulo ya está, palpitando bajo tu piel. Gracias por escuchar, gracias por sentir. Si esta historia te abrió una puerta, si algo en tu interior te susurró un sí mientras el mundo gritaba un no, entonces quédate con nosotros. Suscríbete, no por costumbre, sino como una señal para tu alma de que estás listo para más. Y ahora, mientras la pantalla se desvanece, aparecerá otra puerta, otro vídeo, otra verdad, no para tu mente, para tu memoria. Haz clic cuando te lo dicte el corazón. Allí estaremos esperando, los ojos abiertos, con y luz en nuestras manos.